En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fácil. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumik Morales, host y productora del podcast. Y hoy le estaré entrevistando al Dr. Gastón Ares, quien es doctor en química e ingeniero en alimentos por la Universidad de la República aquí en Uruguay. Actualmente ocupa un cargo de profesor agregado del Instituto Polo Tecnológico del Pando de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Dirige un grupo de investigación especializado en comportamiento alimentario. Sus intereses académicos se centran en entender el comportamiento alimentario de la población uruguaya para generar insumos que contribuyan al diseño de políticas orientadas a promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles, que es muy importante hoy en día. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y hablar conmigo sobre este tema tan relevante. Muchas gracias a vos, Jessica, por la invitación. Por supuesto. Bueno, para empezar, ¿cómo fue que llegó aquí? ¿Cuál fue su trayectoria académica? Bien, es una trayectoria que puede parecer como rara o diferente, por lo menos a mi carrera de grado. Yo soy ingeniero de alimentos y en realidad lo que me pasó fue que cuando empecé a estudiar, una de las asignaturas de la carrera se llama evaluación sensorial, que tiene que ver con entender cómo percibimos los alimentos, ¿no? O sea, tiene que ver con entender, bueno, si percibimos que los alimentos son dulces, salados, amargos, entender cuánto nos gustan, y tiene algo de toma de decisiones en el sentido de entender si uno compraría un determinado producto o no, por ejemplo. Pero tiene una impronta muy comercial, de cierta forma, porque la ingeniería de alimentos está orientada hacia la industria, ¿no? O sea, a apoyar a la industria de alimentos a desarrollar productos, a producirlos. Entonces cuando hice esa materia, en realidad esa asignatura, me gustó mucho, fue como esto de, ¡qué interesante esto! Y nada, la Universidad de la República tiene como esta diferencia respecto a otras universidades a nivel internacional, que es que uno puede empezar como la carrera de docente, ¿no? Antes de tener el título de grado. Antes de ser ingeniero uno puede empezar a vincularse, y en realidad la universidad tiene como estos distintos como escalafones, ¿no? Uno va subiendo, pero el grado 1, que sería algo así como un ayudante de investigación, un asistente de investigación en otros lugares, son cargos como muy puntuales y para un proyecto. Acá es una vinculación con la universidad. Ok. Entonces, O sea, te pagan. Claro, y en realidad es como que empezaste tu carrera académica. Ya, ok, o sea, es ok. un trabajo, pero ya sos parte del staff de la universidad. Ah, qué en bueno. otros lugares vos empezás a ser parte del staff después del doctorado. Sí, cierto. Acá en realidad podés ser parte del staff antes de tener tu título de grado. Qué bueno. Entonces, nada, siempre hay en todas las facultades, o por lo menos en la Facultad de Química, hay como estos concursos donde uno aplica y dependiendo de si hay fondos disponibles o proyectos puntuales, quedas como en una lista y te seleccionan. Entonces, en realidad, después de cursar esa asignatura, había como estos llamados a concursos para entrar a ese laboratorio. Yo apliqué, no sé cuánto, y tal, quedé seleccionado para participar de un proyecto puntual. Y en realidad lo que me pasó fue eso, descubrir que la investigación era el lugar donde yo quería estar, de cierta forma. Yo había trabajado unos poquitos días en una industria, Okay. en el área de calidad, y lo me había pasado era como, Dios, Ay, qué aburrido esto, sí. yo acá no me veo trabajando nunca. Fue algo que uno, como esta desconexión de tipo, Sí. qué pérdida de tiempo, Claro. como, no estaba alineado, como yo soy una persona como muy inquieta, muy curiosa, entonces era como, no, esto No te llenaba eso. ¿Y No, en qué trabajé eras? 2 días. 2 días, Sí, 48 horas. 2 días y el segundo día dije, esto ni para mí, renuncio. Wow. Y después de eso, cuando entré, digamos, a
esta posición, en realidad empezar a trabajar en investigación me di cuenta que era como lo que a mí me gustaba hacer, Sí. era como investigar. Ok. ¿Te gustaba el día a día? Sí. Claro, porque era esto ¿no? Como esto de, bueno, por un lado es como esto de cuando uno es curioso, como que uno le gusta como esto de, bueno, ¿qué pasa así? Como uno tiene muchas preguntas que va respondiendo, entonces eso como que me parecía como muy interesante. Claro. Y en realidad cuando terminé la carrera de grado enseguida, empecé mi doctorado. Ah, de una. O sea, ¿en qué era su licenciatura? Era la ingeniería de alimentos. Ok, ya era. Ahí va. Sí. ¿Y por qué entró en eso, en su pregrado? En realidad a mí lo que, digamos, en la secundaria, Sí. mis intereses siempre fueron como muy diversos. Ok. Era como tipo, no sé, yo tenía, mis dudas eran entre abogacía, Ok, es muy leyes, diferente. medicina, Ok. economía. O sea, química. todas. Bueno, Todas. Exacto. Todo me gustaba algo. Ok. Y bueno, nada, después de como Fijarte. pensarlo, fui como, tengo que elegir. Ajá. Y en realidad elegí química. Y dentro de las opciones que tenía la facultad de química, esta carrera, ingeniería de alimentos, era una carrera nueva. Sí. Que lo que tenía como potencial, de cierta forma, es que Uruguay es un país productor de alimentos, entonces era como, bueno, capaz que es una carrera con mucho potencial. Ajá. Claro. Y al principio pensé en hacer ingeniería de alimentos y químico farmacéutico, como que eran las dos carreras como al mismo tiempo, y después dije, no, esto no va a ser Bueno. viable, porque si bien tenían algunas asignaturas en común, tenían como muchas diferencias, y después fue, bueno, nada, ingeniería de alimentos y veamos qué es. Ok. Y en realidad lo que me pasó fue eso, que vincularme con el mundo académico, fue como, esto es lo que me gusta, es como lo que me llena, es como algo de, no es un trabajo, sino que es como un hobby, es como si voy a Sí. jugar y que te paguen por jugar y por divertir. Hay un dicho que yo digo que ser científica es como estar en un protected sandbox, o sea, en un... Sí. Acá es como, sí, ¿cómo se dice? Para los chicos, donde juegan en la arena. Es como un arenero o un pelotero. Protegido, Sí, ¿verdad? sí. Porque uno puede jugar, pero igual le pagan. Sí, tiene muchas ventajas. Sí. Bueno, nada, entonces en realidad, después de terminar mi carrera de grado, como yo sentía que era donde quería estar, dije, bueno, nada, tengo que hacer un posgrado. Ahí estuve como esta duda de en Uruguay, fuera, y finalmente ahí fue como que, no, Uruguay. ¿Por qué todos se tienen que ir? Me salió como el nacionalismo de esto. ¿Por qué todos se tienen que ir del país a hacer su doctorado? Sí. Yo lo quiero hacer acá. Y fue Ok. tipo, quiero hacer algo y demostrar que es algo bueno en Uruguay. Y me quedé. Me encanta eso, justamente eso es parte del podcast, es promover los científicos que se quedan o que se vayan y puedan ayudar a Latinoamérica de alguna manera con sus estudios. A mí el lugar, porque era como dentro de la disciplina, esta como evaluación sensorial, en realidad un lugar en ese momento que era como ejemplo, era Davis. La Universidad de Davis. claro. Era como, quiero ir a Davis. Y después fue como que eso me picó como esto de, no quiero ir, me quiero quedar. Y en realidad nada, hice mi doctorado acá. Lo llevé como para un lado más de desarrollo de metodologías o de jugar con, buscar nuevas formas de entender cómo la gente se vincula. En ese caso era con un tipo particular de alimentos que en ese momento estaba como de moda, digamos, que son lo que llaman, que ahora perdieron como relevancia y son como cuestionados desde otros lugares, pero son lo que llaman como los alimentos funcionales, que son los alimentos que tienen como un beneficio a la salud más allá del alimento en sí mismo. Por ejemplo, estos alimentos que son agregados en antioxidantes o que tienen agregado de, ok. no sé, B12. fibra, o de una vitamina en particular. Entonces esos alimentos en ese momento medio que se planteaban como la solución a muchos problemas de salud porque Pero- vos comías y tenías como ese agregado de Claro. un nutriente que tenía una función en tu cuerpo. Entonces, La verdad que no sé si creo que todavía está de moda. Eso de, no sé si conoce Andrew Huberman, pero él siempre promueve algo que se llama Athletic Greens, que no lo estamos promoviendo, ok, estamos hablando de esto, pero aparte de su marketing, es que tiene todas estas vitaminas y todos estos prebióticos, probióticos y que todo eso ayuda de alguna forma, pero creo que la ciencia no está muy bien formada de si funciona lo que, o no. Lo que está pasando y lo que ha pasado en el mundo es como un cambio de paradigma en el sentido de antes o hasta la década, esto fue, ¿no? 2000, la década de los 2000, digamos, en realidad lo que se consideraba era que bastaba con agregar un nutriente en un alimento, que porque estuviera ahí ya te ibas a generar un efecto muy benéfico para tu salud. Lo que se ha ido como planteando en los últimos años sobre todo es que lo que importa mucho es como la matriz del alimento, dónde vos agregás eso, y que no es lo mismo comer, por ejemplo, no sé, una brócoli
comer el brócoli tal cual, con todas sus vitaminas y todos sus compuestos benéficos, antioxidantes y más, que sacarle los antioxidantes a ese brócoli y agregarlos en, no sé, un yogur. Claro. Que ese efecto, el efecto matriz y las interacciones que tiene ese compuesto con otros y con la fibra y con la estructura misma del alimento, el efecto en el cuerpo es distinto. Entonces, en realidad cada vez más lo que está planteando es, no tenés que consumir alimentos mágicos, sino lo que tenés que hacer es volver a consumir alimentos naturales. Cuanto más cerca de la naturaleza estés, mejor. Y en realidad lo que tenés que hacer es combinar esos alimentos naturales y no pensar que vas a tomar. Porque lo que pasa muchas veces, y con los alimentos funcionales pasaba mucho, era esto de, nada, tengo un alimento que tiene un montón de azúcar y le agregué fibra, o le agregué... Ay, ya una vitamina. disminuye qué tan malo es. Claro. Pero en realidad sí Es lo muy mismo malo. con las personas que se van al gimnasio. Tomar un protein shake, un shake de proteína, no es igual que comerte 6 ounces de pollo o algo. Exacto. Ok. Y además actualmente también se cuestiona mucho esto del agregado de aditivos, de todas estas sustancias, conservantes, edulcorantes, ¿no? Que en realidad cada vez más se está planteando, bueno, cuáles son los efectos que eso tiene sobre todo en la microbiota y demás. Claro. Entonces pasó un poquito de moda, como el hype, el momento, wow, qué maravilloso que son, pero en realidad en ese momento mi tesis era como centrada, como eligiendo como un alimento modelo, era centrada en esos alimentos. Ajá. Entonces era como esa fue como una primera aproximación al mundo de la salud, digamos. Sí. Y lo que me pasaba mucho, y sobre todo en el doctorado, era esto de, al empezar a buscar como nuevas metodologías y nuevas formas de estudiar la percepción del consumidor, saliendo de lo que era como más estándar en la disciplina, empezar a sentir que mis herramientas no alcanzaban con las herramientas que yo tenía desde, obviamente, la ingeniería de alimentos, que nada tiene que ver con estudiar cómo una persona percibe o cómo una persona toma decisiones. No me alcanzaban esta necesidad de decir, bueno, quiero como salir de acá y buscar en otras disciplinas herramientas que me sirvan para lo que yo quiero. Claro. Y bueno, en mi tesis yo que sé, usé cosas de la psicología clínica, o sea, asociación libre o cosas así que en realidad no tienen nada que ver con la ingeniería, pero que Respaldan sirven. la idea, claro, sí. Uno tiene que poder ver el problema, la pregunta de distintas Exacto. maneras. Exactamente. Y entonces ahí lo que me pasó fue cuando terminé el doctorado, dije, ay, me va a sobrar mucho tiempo. Yo soy una persona como muy hiperexigente. Con los años he bajado la hiperexigencia. Ok, menos mal. Y muy inquieto, ¿no? O sea, como que todo siempre. Entonces fue tipo, ay, terminé el doctorado, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo nada para hacer. Tipo, me va a sobrar el tiempo. Otro doctorado. Claro, entonces en realidad, no, fue peor. En realidad lo que hice fue empezar el grado de psicología. ¿En Es decir, serio? O sea, la licenciatura sería. Exacto. ¡Wow! Y empecé a cursar la licenciatura en psicología. Y ahí lo que me pasó fue darme cuenta que en realidad no me iba a dar las respuestas que yo quería. Sobre todo porque la psicología, y eso capaz que te lo contaron, porque lo historia, bueno, Sí. está muy enfocada en la clínica. Psicoanálisis. Exacto. Sí. Clínica y psicoanálisis. Mira, Eso acá y en Argentina, Exacto. wow. Sí. Y entonces era como, no, esto no. Está todo, me divertí un montón y sí, iba de noche a las clases y son clases con muchos estudiantes, ¿no? O sea, en ese momento tampoco tantos como ahora, pero era estas clases con muchísima gente. Entonces llegó un momento que además acá, sobre todo en la facultad en ese momento, se caracterizaba porque había como estas huelgas. Porque no había suficientes espacios o cupos para que los estudiantes cursaran determinadas materias. Entonces hubo como una huelga de unos meses. Y ahí fue como tipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto no va por acá. Ajá. Lo que yo necesito es, en realidad, vincularme con la disciplina desde otros lugares. O sea, colaborar, por ejemplo, con personas que tengan como intereses parecidos. Claro. Que no era nada simple, porque la Facultad de Psicología, sobre todo en ese momento, se caracterizaba por una impronta que nada tenía que ver con entender cómo la gente come. Entonces, justo en ese momento, lo que pasó es que me contacté con una de las profesoras que yo tenía en uno de los cursos, que tenía como una impronta más de como terapia grupal, ¿no? Era como un espacio como más de problematizar por qué uno estaba cursando, etc. Entonces me contacté con ella, tuvimos como una reunión. Entonces le planteé, bueno, no, me parece que esto no me va a dar las respuestas que yo quiero. Y nada, y me dijo, bueno, capaz que lo que puedes hacer. Le dije, ¿quién le puede interesar esto de la facultad? Nadie. Esa fue su respuesta. No. O sea, tenías que crear una oportunidad. Pero ahí fue como estas casualidades, ¿no? Que ocurren y que cambian como el trayecto, esto como decir, ¿no? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, por muchas decisiones que uno fue tomando, que muchas veces parecen como insignificantes, pero que te terminan como cambiando el rumbo. Claro.
Y entonces, justo en ese momento, se estaba creando el Centro de Investigación Básica en Psicología de la Facultad de Psicología, que era un docente, Alejandro Maiche, que había hecho su doctorado, era uruguayo, pero había hecho su doctorado en Barcelona y estaba volviendo a Uruguay. Okay. Entonces había conseguido fondos para crear un laboratorio donde había un montón de equipamiento. Un EEG, un detector de movimientos oculares, medidas periféricas. Entonces estaba creando. Entonces me dijo, capaz que te puedes contactar con él, que capaz que tiene como más que ver con lo que vos querés hacer. Entonces nada, me contacté con él, fue tipo, es interesante lo que hacés, no sé. Acá estamos abriendo este centro, que en realidad el centro iba a funcionar con presentar proyectos. Ajá. Vos presentabas un proyecto, podía ser de cualquier facultad y tenías como derecho, si te aprobaban ese proyecto, Para usar los recursos. los laboratorios. Ok. El equipo. Entonces, nada, ahí presentamos Entonces fue como, bueno, ¿qué lo presentamos? Entonces fue tipo, nada, de todos estos equipos, el que es como de cierta forma más fácil o que uno puede pensar que tiene como más potencial inmediato, era el detector de movimientos oculares. Claro. Entonces, El eye tracker. Exacto. Sí. Entonces, tipo, detector de movimientos oculares y ¿con qué trabajar? Y etiquetas. En mi tesis había trabajado mucho con etiquetas. Tenía una parte como muy en vez de los productos, con trabajar con las etiquetas, las expectativas que generan, las asociaciones y demás. Y fue nada, eye tracker. Vamos a ver cómo la gente... Claro, porque midiendo dónde se va el ojo es donde están prestando más atención. ¿Y cuánto tiempo pasaban leyendo la información de determinado lugar? Sí. Entonces, y ahí en realidad empezamos a discutir con una de mis compañeras, bueno, y sobre qué nos centrábamos y demás. Y una de las cosas que se estaba discutiendo a nivel como mundial era mucho esto de la información que llamamos nutricional frontal, lo que va en la parte delantera de los envases. Que en realidad en ese momento lo que estaba como muy de moda era lo que había implementado el Reino Unido, que es como un semáforo. O sea, que tiene como los 3 circulitos que pueden ser verde, amarillo o rojo, de acuerdo hacia el contenido de distintos nutrientes, que son los nutrientes que se asocian con efectos negativos en la salud, o sea, azúcar, grasa y sal. Es bajo, entonces verde, medio es amarillo y rojo es alto. Okay. Entonces fue, bueno, presentemos un proyecto sobre eso. Y ahí en realidad, nada, empezamos a trabajar con este concepto de la rotulación nutricional frontal, etcétera, con el eye tracker. Y a partir de ahí fue como que en mí como despertó mucho esto de, nada, hacia acá es esto. Claro. Y sobre todo esto es de una forma interdisciplinaria. Sí, definitivamente. Y uno no puede llegar a hacer estas preguntas. Eso es porque, bueno, parte de la razón que le estoy entrevistando al doctor Ares, porque no es neurocientífico de formación, pero sí trabaja mucho con la cognición, la percepción del mundo, de datos, ¿verdad? Y cómo podemos manipular atención a lo que realmente importa. Por un lado, hay lo negativo, ¿verdad? Este famoso neuromarketing, que me encantaría si hablemos más de eso también, que es cómo hacemos para que a las personas, o sea, cambiar algo en el cerebro para que las personas quieran comprar nuestro producto o comer nuestro producto o lo que sea. Y por otro lado, lo que hace ustedes, ¿cómo hacemos para que las personas no consuman este producto? Y bueno, ¿y qué encontraron con este estudio de el rojo, verde y amarillo? Ahí, nada, lo que como todos esos estudios lo que daban era que básicamente incluir ese tipo de información reducía el tiempo que la gente necesitaba para saber si un alimento era saludable o no, para saber si un alimento tenía mucha grasa o no. Pero hacía también efecto en si lo consumían o no, o consumían en, no sé si... En realidad con la intención de comprar, claro. Sí. O sea, en realidad en ese momento era como, esto vamos por el buen camino, esto es como algo positivo. Ajá, okay. Y ahí en realidad a partir de como estos estudios que sí daban como esta idea de, bueno, lo que vos decís, ¿no? O sea, la gente en realidad no lee la información que tiene que leer para concluir si un alimento es saludable o no, necesita mucho tiempo, ese tiempo es mucho mayor al que generalmente invertimos en el supermercado para elegir qué comprar. Entonces, como que íbamos por ahí y justo como simultáneamente la universidad acá en Uruguay tiene como lo que se llama el espacio interdisciplinario, que es un lugar que funciona como si fuera una facultad, que lo que trata de hacer es promover abordajes interdisciplinarios de temáticas complejas. Entonces tiene como distintos tipos de fondos para promover esto. Okay. Que haya grupos que trabajan de forma interdisciplinaria sobre un tema. Y ahí lo que hicimos fue presentar un proyecto y buscar como estos aliados de, bueno, nada, busquemos gente de distintas facultades.
atraerlas a pensar cosas desde otros lugares, ¿no? Que siempre es como un desafío, ¿no? Como vencer como estos egos de la disciplina, ¿no? Sí. Yo soy nutricionista y yo sé todo lo que necesitas saber. Claro. No, bueno. Y yo soy psicólogo y sé también, O sí. soy psicólogo y no me interesa esto de tipo. Claro, claro. Porque muchas veces pasa esto, que hay disciplinas que son muy importantes para entender por qué tomamos determinadas decisiones, pero que no se interesan en el tema porque no es el tema central. Entonces, Claro. muchas veces es como difícil interesar gente. Pero nada, logramos formar como un grupo, ese grupo fue financiado, eso fue en el 2011 que armamos como ese grupo, y en realidad nada, como que de ahí fue como si fuera una bola de nieve, ¿no? O sea, como esto de empezar a generar como cositas más chiquitas, Ajá. que se van como agrandando y que cobran relevancia en sí mismas, y también esto de... A mí lo que me ha pasado es como esto de cada vez sentirme más lejos de mi disciplina original y más como no sé qué soy. Pero es nuevo, sí, es algo emergente. Así yo me siento a veces también, porque estoy en la neurociencia, pero estoy yendo más a la comunicación, que es otra disciplina en sí. Pero pasa, uno creo que necesita esas bases. No es que... Y creo que también es como una oportunidad de aprender. Creo que hay como varias cosas. Una es un aprendizaje para uno, ¿no? O sea, como esto de salir de esa estructura que muchas veces uno tiene. Creo que también es muy interesante trabajar con gente que tiene visiones totalmente distintas y que viene de Claro. disciplinas distintas y es como muy enriquecedor para uno. Yo soy como muy fanático ahora de eso, del trabajo interdisciplinario. Para mí todo problema complejo necesita ser Sí. interdisciplinario. Necesitamos un experto en todos. Bueno, le quiero preguntar sobre justamente cómo le llegué a conocerle es a través de Dr. Jeffrey Harris, que está en MIT, que cuando se publicó un artículo de MIT News, me mensajeó, me mandó un correo, dice, tenés que entrevistarle al Dr. Gastón Ares, que está en Uruguay, si te vas. Y justo estoy aquí, así que ustedes hicieron un paper juntos, él está en economía o más... Ahí va. Sí, Más como economía de la salud. sí, claro. En realidad ahí la historia de cómo llegamos a eso, que en realidad no tiene que ver con los alimentos, sí tiene que ver con toma de decisiones Ajá. y política pública, ¿no? En realidad, como parte de este grupo interdisciplinario, participaba la Facultad de Ciencias Sociales Ajá. y el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces hay una parte de ese departamento, un grupo, que ha trabajado mucho en políticas anti-tabaco. Y ahí ellos tienen como mucho contacto con Jeffrey y han hecho como muchas colaboraciones evaluando las políticas anti-tabaco de Uruguay, que siempre es como un país modelo, o ha sido, por lo menos hasta hace unos años, es como modelo en política anti-tabaco. Okay. Y en ese momento Uruguay estaba discutiendo implementar etiquetado plano. Okay. Entonces se estaba discutiendo y se necesitaba, bueno, había como algunas decisiones que estaban tomadas de cierta forma, por ejemplo, eliminar los logos de las marcas, hacer un único color y que ese color fuera como este color medio como verde amarronado que tienen ahora. Y había el tipo de letra, que todos tuvieran el mismo tipo de letra, que fuera de determinado tamaño las advertencias, que son estas imágenes que tienen las cajas para generar como la impresión de que el producto es riesgoso. Entonces, Pero era el gobierno que vino y les preguntó a ustedes. les preguntó, claro, este grupo de la Facultad de Ciencias Sociales estaba como en contacto por otras análisis que estaban haciendo de los efectos de las políticas en las ventas y demás. Okay. Entonces en ese intercambio fue como, bueno, en realidad se planteó como esta necesidad de tener evidencia que de cierta forma validara las decisiones que se querían tomar, que Okay. tenían que ver con esto. Pero qué bueno eso, que haya esa conversación. Sí, eso es algo que Uruguay, como es muy chiquito también y como tiene una gran universidad, ahora tenemos como más, ¿no? Pero como una gran universidad pública, el contacto muchas veces es como muy fluido y eso está bueno porque en realidad se generan políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Claro, Es como- sí, en datos, a ver, vamos a ver qué dice la evidencia y después poner... Exacto. Sí, me encanta. Y ahí lo que pasó fue que ellos nos dijeron, ustedes que estábamos trabajando con etiquetado y con los etiquetados de alimentos, entonces fue como, ¿y a ustedes les ocurre que podemos hacer algo? Entonces fue, sí, claro. Entonces ahí lo que se hizo fue, un estudio que lo que tenía, que buscaba era justamente evaluar cuál era el efecto de implementar estos cambios en la percepción de riesgo de fumar. Ok. Entonces era, justamente, los resultados terminaron como validando esto de sí, en realidad, solamente incluir un logo, que puede parecer muy inocente, en realidad eso te hace parecer que el producto es menos nocivo que si no tiene nada. Ja.
Porque esos logos son logos como que buscan justamente generarte asociaciones, o que qué Claro. cool que soy porque fumo. Claro, el famoso Marlboro, sí. todo. O, sí, ¿no? El cowboy. Claro. O, no sé, como estas asociaciones con, no sé, o un estatus, o con un determinado nivel de prestigio. O ser rebelde y Exacto. ser parte, ok. Entonces, eliminar los logos aumentaba la percepción de riesgo. Entonces, eso es obviamente algo que uno busca, porque en realidad se espera que si yo aumento la percepción de riesgo, baje el consumo, ¿no? Claro, claro. Después, obviamente, que los colores, ese color que era el color que había seleccionado Australia, generaba la mayor percepción de riesgo, por ejemplo, comparado con el tipo gris o cosas así. Entonces, nada, ese estudio como que de cierta forma validó esas decisiones que se iban a tomar Claro. a nivel de política pública, y ese es el paper que Sí, vos y decís. también le pusieron advertencia, ¿verdad? Como un Acá las mensaje. advertencias ya estaban, Ya que son estaban, estas ok. pictogramas, o sea, básicamente son como estas descripciones Sí. visuales, que hay una de las cosas interesantes, también eran esto de los detectores de movimientos oculares, es entender qué pasa cuando yo pongo imágenes muy choqueantes o que impresionen mucho. Esto que hay muchas veces, ¿no? Una persona que tiene un tumor o cosas que son como muy impresionantes comparado con cosas que son más inocentes. Sí. No sé, dejar de fumar y entonces puedo poner algo simbólico o algo por el estilo. Entonces, una de las cosas que muchas veces está reportado es que si yo pongo algo muy choqueante, la gente evita mirarlo. Sí, Entonces es como directamente no lo miro, ¿no? Entonces... claro. O no lo mira una logro- vez para saber qué es y ya. Sí, sí. Entonces, en realidad, Ok. justamente el detector de movimientos oculares lo que te permite es eso, es ver, bueno, si soy muy agresivo con la imagen, sí la logro versión, aumentar la percepción de riesgo, pero genero como ese rechazo cuando estoy mirando, ¿no? Entonces siempre hay como este trade-off, ¿no? Como este balance. Claro, porque entre uno quiere que uno mire, ok, está mal porque esto, no. Claro. Lo que ahora le quisiera preguntar es, bueno, uno en Uruguay, cuando yo camino por la calle o me voy al restaurante, creo que no he olido ni una vez que alguien esté fumando. Así que parece que está funcionando de alguna manera. Dos, no veo a adolescentes fumando por la calle en comparación a, no sé, por ejemplo, Buenos Aires, donde acabo de estar, que es más popular fumar un cigarrillo. Lo que está muy popular, casi tuvimos en Estados Unidos, una generación, mi generación, que rechazó completamente el cigarrillo. Casi. Pero salieron estos vapes. Y primero era como el Juul, que parecía un palito, un USB, ¿verdad? Pero después se fueron tomando colores, otros sabores, y ahora tenemos mi generación para abajo y hasta arriba, que están cargando estos vapes como si fueran caramelos. Y quiero saber qué piensas sobre eso. Bien, acá en realidad en esto de Uruguay como un ejemplo, ¿no? La política antitabaco, lo que hizo Uruguay en realidad fue como implementar como un paquete de políticas que lo que buscaban era como modificar los entornos, ¿no? O sea, los lugares donde estamos. Entonces es esto, está prohibido fumar adentro, está prohibido fumar en un determinado perímetro de los centros educativos, se implementaron estas advertencias, el etiquetado plano, hay impuestos muy altos al tabaco. Entonces todo ese paquete Impuestos, qué bien. lo que logró de cierta forma es como, sí, sobre todo en los jóvenes es como cambiar la edad a la que se empieza a fumar. Obviamente que hay mucha gente que sigue fumando porque es como, Sí. los fumadores como muy, o sea que tienen como una frecuencia muy alta, obviamente les va a costar más, pero se logró sobre todo bajar las prevalencias de tabaquismo en la adolescencia. Cuando empiezan, Exacto. sí. Y tiene que ver con esto también de cambiar las normas sociales, ¿no? O sea, antes era esto lo que hablamos, ¿no? Como, ay, qué bueno que fumás, ahora es como, fumar. Sí, sí. Eso da cigarro, qué horrible. Sí. ¿No? Entonces, esas políticas fueron muy eficientes. Lo otro que hizo Uruguay, y en realidad ahí también ha habido como mucha discusión en el último año, es, en Uruguay están prohibidos los vapes. Ok. O sea, no se pueden comercializar. Entonces, hay una tendencia a que están aumentando, a que están empezando a ser usados en la adolescencia, Sí. principalmente las clases altas, que los traen de afuera. O sea, los importan y vienen con el vape de, no sé, Estados Unidos. Claro. O sea, en lugares donde sí se pueden vender. Acá no se pueden vender. Entonces, eso es como una cierta protección y por eso es como no se han convertido en tan populares. En Uruguay también estaban prohibidos estos otros que son los que calientan el tabaco, que no son vapes, que son como los Sí. que tienen como mecanismos parecidos que calentar el tabaco. Esos también estaban prohibidos, ahora hay como hubo una flexibilización, pero tampoco por ahora se ha como implementado esa flexibilización. Entonces hay como
desde el punto de vista regulatorio, está como mucho más protegido. Claro. Entonces, en realidad, la evidencia lo que dice es que estos vapes, en realidad, sobre todo con los que tienen nicotina, o sea, es algo totalmente adictivo, negativo para la salud, Sí. que en realidad es hacia donde se ha movido la industria, ¿no? O sea, como estos movimientos. No te puedo vender tabaco, pero ahora te vendo algo que te lo vendo como es inocuo, no te pasa nada. Exacto, porque no estás quemando algo, lo que sea. Sí, en realidad no sé si sabemos cuáles son los efectos de largo plazo, porque como salieron como hace, no sé, cuando yo tenía como 16 años, ahora tengo 24, no es tanto tiempo, no sabemos cómo van a ser las personas, los pulmones o el cuerpo de alguien que tenga 50, que está fumando desde los 16 los vapes, pero lo que me interesa acá es, bueno, están todas estas leyes, menos mal, en Estados Unidos, depende del estado también, es muy fácil conseguirlo. Uno se va a una gasolinería, lo compra, no sé, son como $8, $12, dependiendo de cada estado. Y no regulan tanto la edad tampoco, depende. Pero lo que a mí me interesó mucho es de esto de que al ponerle colores y sabores, disminuyeron qué tan maligno es el producto, que es algo que usted trabaja en eso. Claro, en realidad lo que terminás haciendo es generando, ¿no? Como en realidad el ser humano siempre somos como, uy, somos súper racionales, ¿no? Como la característica del humano es ser racional y no somos tan racionales, ¿no? Para nada. En realidad nos basamos en un montón de asociaciones totalmente intuitivas y grabadas, ¿no? Como en la memoria, ¿no? Entonces, obviamente, si yo te pongo sabor a fruta, y la fruta en tu cerebro está asociada con caramelo, salud, claro, ¿no? Entonces, sí. bueno, en realidad nunca se me va a ocurrir, o disminuyo como esa percepción de riesgo. Y también lo otro que hace es como tiene un efecto que es en lo que tiene que ver con las asociaciones, pero tiene otros efectos que tienen que ver con la percepción. Entonces, en realidad, obviamente, no es lo mismo estar fumando algo que te deja un sabor amargo en la boca, que tenemos como este rechazo innato al cigarro, que te queda todo, al amargo, que te queda todo olor a cigarro por todos lados, que fumar olorcito a frutillas. Sí. ¿No? Entonces, en realidad, eso, la tolerancia que uno tiene y esto del rechazo, ¿no? Generalmente, cuando uno, nunca fumé, pero en realidad, o sea, cuando se empieza a fumar, generalmente no es algo que digas que es rico, ¿no? O sea, Sí, en realidad claro. es esto de desamargo, es humo, que estás, ¿no? Tenés como un montón de sensaciones desagradables y en realidad acá no las tenés, porque en realidad es un vaporcito con un saborcito, ¡uy, qué rico! Sí, Entonces, claro. toda esa tolerancia o ese rechazo lo terminás modificando. Entonces, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que además en general tiene como un montón de características en su toma de decisiones, ¿no? Como esta orientación al placer, la baja percepción de riesgo, esto de la moda, ¿no? Entonces lo vendo como que es con un determinado color, es parte de mi atuendo o lo que sea, ¿no? Claro, Entonces, claro. es como una estrategia de marketing como de cierta forma perfecta para llegar a ese público, y ese es el público de cierta forma al que principalmente apunta, Que ¿no? son más vulnerables, claro, entiendo. Y que desde su del punto de vista de cómo toman decisiones, tienen como todas estas tendencias que obviamente van a favorecer que elijan ese tipo de productos, ¿no? Y obviamente la industria no es inocente y la industria apela a todas esas decisiones y por qué le pone frutilla y por qué le puso saborcito y por qué todo está como pensado en base a cómo tomamos decisiones, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y cambiando un poco de esto, ¿cómo de ahí, cuando hizo todo este paper con este grupo, se fue más hacia lo que está haciendo ahora? Nosotros era como, siempre nuestra línea principal fue esto, o sea, fue los alimentos y Alimentos, eso fue como claro. algo de tipo Ok, accesorio, fue tipo, entiendo. listo, entre todas las cosas que tenemos, Sí. hagamos esto. Nada, en realidad esto de empezar como a profundizar distintas líneas de investigación que tuvieran que ver con la toma de decisiones en relación a los alimentos fue algo que surgió como natural. Esto de empezar por las etiquetas, bueno, está todo bien con las etiquetas, pero ¿por qué solo las etiquetas, no? Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando del tabaco, ¿no? O sea, lograr que las personas se alimenten de una forma saludable, ¿no? Y ahora lo estamos agregando sostenible, ¿no? O sea, también tenemos que pensar Claro. en otros aspectos que no son solo la salud física de las personas. Requiere políticas que sean multicomponentes. O sea, en realidad no puedes hacer solamente por, no sé, ponerle un simbolito que diga exceso de azúcar, la gente va a cambiar su toma de decisiones. Justamente eso estaba, bueno, hace poco vi que, no sé si en Estados Unidos lo están haciendo, ni me acuerdo, creo que no, pero en Latinoamérica, en países, le pusieron por las Coca-Colas, por ejemplo, exceso en azúcar. Yo como que, ay no, cada vez que tomo mi Coca-Cola, ay no, tiene mucha azúcar. Eso es lo que pasó en esto que te contaba, Daniela. Nosotros cuando empezamos a trabajar con este semáforo del Reino Unido, y en realidad lo que pasó después fue que en el 2016
Chile aprobó como estos símbolos de exceso, ¿no? Que se llaman como advertencias. Es un etiquetado de advertencias. Chile le pone alto en calorías, grasas, azúcares, y sodio, es como lo que ellos usan, a todos los alimentos a los que vos le agregues algo. Si vos le agregaste sal, bueno, me fijo cuánta sal le agregaste o cuánta sal tiene al final y le pongo un exceso si corresponde. Okay. No a los alimentos naturales. O sea, no te va a pasar que encuentres una almendra que te dice tiene mucha grasa, pues almendra. Y Claro, y ese es, sí. está bien que O un tenga grasa. aguacate, claro. Exacto. Entonces, lo que pasó fue que a nosotros empezamos como a trabajar en esa línea, no sé cuánto, y fue como, bueno, ¿y qué pasa con esto que está haciendo Chile, no? Y eso pasó casi que al mismo tiempo, un poquito antes que Uruguay empezara a discutir, desde el punto de vista de la política pública, implementar este tipo de política. Entonces, en realidad, nosotros empezamos a trabajar y a hacer como algunos estudios, de ver, bueno, está todo muy lindo con este semáforo, pero lo que nos pasaba era, ¿y cómo funciona lo de Chile? Y lo que nos pasaba era que Chile no había generado publicaciones científicas, ¿no? Que siempre es como, nada, eso es lo que me deja tranquilo de que cuando uno lee y puede saber cómo se hizo, que alguien lo evaluó, que tiene como toda esta rigurosidad, decir, esto tiene como una base. Ajá. O sea, está basado en evidencia. Pero no estaba. En realidad lo que pasó con Chile es que hicieron como distintos estudios y demás, pero no había nada publicado en revistas arbitradas internacionales. Y no había tampoco ni documentos técnicos, era como, hicimos esto y esto es lo que hay. Entonces lo que nos pasaba era como, pero no podemos tomar decisiones, tenemos que saber qué pasa. Entonces empezamos a hacer como distintos estudios en un proyecto que nosotros teníamos que era sobre etiquetado frontal, para saber cómo se comportaba, sobre todo comparado con este semáforo del Reino Unido, ¿no? Okay. Y ahí vimos que tenía un montón de ventajas, porque obviamente es más simple. También, porque el semáforo, ¿no? Cuando se pone, tiene 3 colorcitos, puede tener 3 colores. Vos podés agarrar un producto que tiene un rojo, un amarillo y un verde. Ah, es esto como, qué? ¿Y esto ¿qué qué? significa? Sí. Y Eso uno es no lo- va a tomarse el tiempo de leer más. Exacto. Claro. Entonces, nada, empezamos a encontrar que tenía un montón de ventajas en lo que tiene que ver con la interpretación y un montón de ventajas en lo que tiene que ver con el efecto que tienen desestimular el consumo de los alimentos que sabes que están asociados con efectos negativos en la salud. Y un poquito después, en realidad lo que pasó fue que Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, conformó un grupo para empezar a diseñar la política de etiquetado frontal. Y como nosotros estábamos trabajando, nos invitaron y nos integramos a ese grupo. Qué bien, qué bien. Y lo interesante del proceso, que en realidad por mucho tiempo, después tuvo como algunos problemas políticos, pero durante mucho tiempo era un proceso que se tomó como referencia, como ejemplo, porque como la academia estaba insertada en ese grupo, lo que permitía era que a medida que surgían preguntas de política, de tipo, y bueno, está perfecto, ¿qué usamos? ¿El octógono o usamos un semáforo? No. Había estudios que ya respaldaban determinadas decisiones, pero había otras preguntas de ¿y por qué Chile usó un octógono? ¿Y por qué no un triángulo? Claro. ¿Y por qué negro? ¿Y por qué alto? ¿No? O sea, como preguntas Cierto. que uno se empieza a hacer y es como ¿y por qué? ¿Y cuál es la evidencia? O sea, ¿por qué llegan a esta conclusión de que esto es lo mejor? Entonces, cuando empezaron a pasar esas cosas era como, bueno, nada, investiguemos, generemos evidencia. Lo que yo pensaría como deduciendo es el octágono por el stop sign, o sea, del pare. Cuando uno ve eso ya está tan integrado a nuestro día a día, cuando vemos algo, una señal, una señal, Sí. ya decimos, ok, voy a parar, ya frena la mente. Claro, pero tenés otros, porque en realidad la idea al diseñar estos símbolos fue usemos símbolos que ya tengamos en nuestra memoria asociado con advertencias. Claro. O sea, que decís el stop sign, el signo Sí, de sí. pare. Pero tenemos otros símbolos que también están asociados. Yo que sé, generalmente los venenos Sí. son un triángulo. Claro. O claro. el cartel de seda al paso es un triángulo invertido. Sí, sí, sí. Entonces era como, y bueno, ¿y por qué uno es mejor que otro? Y lo otro era el color, porque el stop sign, o sea, el símbolo de pare es rojo, no es negro. Porque negro no es Cierto, rojo. ¿por qué negro? Entonces en realidad ahí era esto de, bueno, empecemos a analizar. Entonces lo que se hizo fue como una batería de estudios justamente para eso, para Ok. decir, bien, ¿y por qué? Entonces ahí lo que empezamos a hacer era como esto de, usando un montón de herramientas, por un lado, de la ciencia cognitiva, ¿no? O sea, de entender, por ejemplo, cuál era el tiempo que uno necesita para encontrar un simbolito en una etiqueta.
Wow, ¿no? sí, Esto sí, es claro. visual, ¿no? Que vos tipo, tenés un montón de estímulos y distractores, entonces la persona tiene que mirar y decir, ¿hay alguna etiqueta con alto contenido de sodio, sí o no? Y entonces, en entender eso, ahí lo que se encontró fue básicamente esto, ¿no? O sea, el negro, como las etiquetas de los alimentos son muy coloridas, el negro tiene como un contraste con la etiqueta mayor. Entonces son más fáciles de encontrar que si los hacemos rojos. El rojo, como los alimentos generalmente tienen estos colores intensos, ¿no? Como justamente para atraer Claro, claro. asociaciones positivas. Y lo otro que pasa con el rojo es que tiene como esta dualidad. Sí lo asocias con el símbolo de pare, pero lo asocias con el amor. También. O lo asocias con las frutas, ¿no? Con algunas frutas, ¿no? Hay muchas asociaciones que tenemos que son súper interesantes, que es cosas rojas con el dulce, ¿no? O sea, las cosas rojas en general asociamos con algo dulce. Entonces, genera como estas asociaciones duales que el negro no, el negro es más como muerte, ¿no? O sea, Sí, claro, claro. Más también si tiene algo de cruz o algo. Pero lo que a mí me dice es, Coca-Cola más como está en el medio de esto, porque tiene su logo que es rojo y negro. Si uno, casi no lo vi. O sea, yo dando vuelta porque estaba jugando vi ese de exceso en azúcar, pero ellos están como en un parte... Lo que hace la industria siempre es como tratar de posicionar, o sea, tratar de jugar en el límite de lo legal. Claro. ¿No? Como siempre tratar de... Claro. Lo que han hecho es una etiqueta que se llama frontal, ¿no? O sea, tiene que estar en la parte de adelante. ¿Qué es lo que hacen? Te lo ponen en el costado. Entonces no está adelante de todo. Pero ¿no? pueden hacer eso, me imagino. Porque lo que pasa es que como es un cilindro, la parte frontal es de la mitad para adelante. Entonces Claro. es como te lo pongo ahí. Y Sí. en los supermercados lo que hacen muchas veces es lo giran. Entonces te dejan, cuando vas a comprar, en realidad no lo ves, porque lo que ves está giradito, entonces no tiene nada. O están uno al lado del otro y uno solo ve Coca-Cola. Exacto. Claro. Entonces, hay, como siempre está como esta tensión que siempre obviamente la industria como quiere vender, Claro. juega con hasta dónde puedo llegar y pasan como todas esas situaciones. Lo que nosotros hemos hecho después de que la política se implementó y demás es tratar de entender qué es lo que la gente ha hecho o cómo ha reaccionado frente a eso, por lo menos en Uruguay, ¿no? Entonces, Sí. ahí lo que pasa es esto que comentábamos antes, ¿no? Por un lado, aquellas personas que están motivadas, ¿no? O sea, que como esta captura atencional de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, esto de, listo, yo quiero cuidarme, estoy interesado en mi salud, entonces elijo conscientemente productos SIM, ¿no? Entonces, en estudios que hemos hecho, hay un estudio que es muy interesante, que es con las personas usando un eye tracker en el súper, es decir, tipo, En el súper. sí, es como de esos móviles, tipo, hola, ¿cómo estás? Vinimos acá a hacer un estudio. Pero es un ¿tenés virtual, lentes? es virtual reality. No, ¿en serio? Sí. ¡Qué ¡Qué cool! Y es como, hola, ¿todo bien? Sí, sí. Somos de la universidad. ¿Te vas a ponerte estos lentes mientras haces las compras? Y la gente va y el súper y se usa esos lentes. Y después tenés todo el rato que estuvo en el supermercado, qué miró, qué no miró, cuánto tiempo demoró. Entonces, Ajá. son como muy, ¿no? La validez ecológica es como... Sí. máxima. Y lo otro que tienes es que nunca le decís qué querés ver. Ok. Porque decís, quiero ver que compres o que no compres alimentos. Puede ser que quieras ver que compra jabón. Nosotros lo que decimos siempre es, ¿cómo la gente toma decisiones en el súper? Nunca decir nada de alimentos, ¿no? Claro. Entonces, hay uno de los videos que es muy interesante, es que es una persona donde pasa, es un producto, estos quesos tipo queso crema, Ajá. que está como un poquito en el costado, ¿no? Entonces, esa persona va y están los que son los productos con mucha grasa y los productos con poca grasa. Entonces va, agarra el de sin grasa y lo gira hasta chequear que no tiene el simbolito de exceso de grasa en el costado. Y ahí va y lo agarra, ¿no? Entonces eso es una persona, obviamente, súper motivada que quiere un producto con poca Claro. grasa. Porque hizo dos acciones ahí. Uno, irse a la fila que era Exacto. menos. Y dos, asegurarse. Chequearlo. Chequear, sí, Exacto. sí, sí. Y después, en realidad, y lo que pasa muchas veces es como esta captura atencional que es al revés, ¿no? De abajo hacia arriba, en el sentido de agarro un chocolate. Eso es algo que relataba una participante en los estudios. Es, no, voy a agarrar un chocolate y veo que tiene 3 octógonos, esos gigantes, que es exceso de... Y dijo, uy. Una de las participantes lo que decía es como esto de, ay, en realidad nos planteaba, sí, era un día que salí tarde de trabajar y como había estado todo el día trabajando, quería llevarle un regalo a mi hijo. Y fui y le fui a agarrar un chocolate y vi que tenía todo eso y dije, ay, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo algo bien a mi hijo, le estoy llevando algo que en realidad no es bueno para su salud. Y lo dejó. Era como su relato que se acordaba de Sí, cómo sí. le había afectado. Entonces, tenés como estas dos formas o estas dos vías, ¿no? Como una vía totalmente racional basada en la motivación Claro. y una que es totalmente espontánea por las reacciones que te generan
ese tipo de símbolo que te capta la atención sin que vos lo busques. Claro. Entonces eso es como lo que sabéis. Obviamente que no es que todo el mundo dejó de comer productos con exceso, pero lo que más o menos dan los estudios acá, y en realidad en Chile dan cosas parecidas, es que más o menos la mitad de la gente te dice, a mí me ha influido. Obviamente no siempre, pero me ha influido. Hay cosas que como menos, hay cosas que como menos cantidad o que tomo menos veces a la semana. Entonces, nada, como que la evaluación de la política desde el punto de vista de toma de decisiones o de la percepción de las personas parece ser súper positivo. Sí, lo que yo estaba pensando en toda esta conversación es capaz las personas, tanto en elección de comida o elección de carrera o con quién salir, ¿verdad? A veces es por una falta de información que tomamos unas decisiones erróneas. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Por un lado, este podcast quiere informarle a la población hispana para que puedan, no sé, preguntarse cuando sale algo en Facebook que dice deje de vacunarse a sus hijos, que digan, voy a leer a ver si hay como unas publicaciones que respaldan esta idea o algo así. Por lo menos unos minutos más. Y eso es creo que también lo que están haciendo estas advertencias. Ok, igual al final del día, si uno quiere tomar un helado o un chocolate, yo igual me tomé esa Coca-Cola cuando vi, pero no creo que lo haga muchas veces. Lo que nosotros hemos visto mucho es entender o tratar de entender en qué tipo de productos influye más. Ah, también. Y ahí, también. en realidad, donde influye más es en esto que vos decís de la información, que no tiene que ver con necesariamente... a veces no es necesariamente falta de conocimiento, porque en realidad todos sabemos que debemos comer fruta, Claro. verdura, ¿no? Pero tiene que ver con cuáles son las estrategias que la industria usa para posicionar determinados productos de determinada forma. Entonces, en realidad, en los productos donde estas advertencias han funcionado mejor, son en aquellos que las personas equivocadamente consideran saludables. Ajá. ¿Por qué? Por todas las estrategias que se usan. Entonces ahí que entran, tipo los productos lácteos, tipo los yogures, estos postrecitos. Claro. No, es un producto lácteo, la leche, lo asociamos con algo saludable, entonces un yogur por muchísimos años se ha posicionado como algo bueno, ¿no? O sea, bueno tomar yogur, bueno, no un yogur lleno de azúcar, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con estas las crackers y ese tipo de galletas que muchas veces tienen fibra, son integrales, te dice con omega 9, con omega 7, con cosas que capaz que ni siquiera existen o no son relevantes, ¿no? Sí. O sea, entonces son productos que han quedado o estaban muy asociados, a veces por prácticas que tienen que ver con la industria, de incluir toda esta información, el envase verde, una silueta de una mujer haciendo ejercicio, que en realidad lo que hacemos es asociarlo, ¿no? Entonces, Claro. si a mí me enseñan, y lo que hace la industria muchas veces en todo lo que es sus estrategias de marketing es apropiarse de las recomendaciones de salud pública. Entonces, yo te recomiendo que comas frutas y verduras porque son saludables y porque tienen vitaminas, te digo, las vitaminas. Y después voy y encuentro un alimento que tiene vitamina C. ¿Y por qué no va a ser saludable? Si a mí me dijeron que las vitaminas son saludables y el alimento me dice, tiene vitamina C y tiene que ser saludable, es como la lógica, ¿no? O sea, Claro. tengo que tener muchos conocimientos y tengo que hacer esto que vos dices, las decisiones, ¿no? Tengo que hacer una toma de decisiones muy analítica e invertir mucho tiempo, que es algo que no puedo hacer cada vez que como Claro, muchísimas veces al día. yendo al súper después de un día largo, estar en el trabajo, tener que darle de comer a tus hijos, a tu esposa, a tu partner, ¿verdad? Es como uno no va a estar ahí decidiendo. ¿Cuántas categorías, o sea, cuántos alimentos compras en una semana o en un mes? O sea, si uno piensa, ¿cuántas veces uno elige? Porque elegís un montón de productos distintos. Entonces, obviamente, simplificamos nuestra toma de decisiones porque si no, no podemos vivir, ¿no? Si cada decisión que vamos a Cierto. tomar la hacemos tipo tan Cierto. analítica, entonces la industria se ha apropiado, y ahora en Uruguay está mucho también, y en otros países también, esto de tipo casero, ¿no? Es como, no sé, mayonesa, tipo casero. Y de casero no tiene nada. ¿Por qué? Porque en realidad desde la política pública, ¿qué se recomienda? Cocinar, volver a lo casero. Entonces, ¿qué te dicen? Tipo casero. Receta Y ahí ya casera. es como un señal que... Que va a sí. decir, bueno, una galleta de avena, tipo casero. ¿Y por qué va a ser mala? O sea, es como esto, me tengo que poner a buscar dónde están los ingredientes, leer. Entonces, Claro, claro. lo que pasa mucho y en esto de las estrategias es, lo que nosotros tenemos actualmente es como un entorno que lo que hace es empujarnos a comer mal, ¿no? O sea, porque nuestro estilo de vida, por un lado, por otro lado, todas estas prácticas de la industria, por otro lado, ¿qué alimentos hay disponibles, no? Si vos vas a caminar, no sé, salís a caminar, probablemente lo que encuentres son alimentos envasados, que tienen un montón de azúcar, grasa, sal, aditivos, porque lo que está disponible es lo que se vende y porque tenemos... Bueno, que se llama- También a veces son más baratos, también. a veces son más baratos, Sí. y tenemos como un sistema alimentario, ¿no? Lo que llama el sistema alimentario como esta visión sistémica,
un sistema, un mundo que produce alimentos orientados hacia ahí. ¿Por qué? Porque son más baratos, porque son más redituables, porque apelan a todas estas cosas que son innatas. Me gusta el dulce, ¿no? Mis mecanismos de supervivencia me llevan a que el ser humano está adaptado a un ambiente hostil, donde no hay alimentos y tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos? Y sí, comiendo alimentos que tengan muchas calorías, mucha grasa, mucho Sí, azúcar. famosos, como se dice, comida de pobres, que es mucho las comidas típicas de nuestros países latinoamericanos. Tenemos muchas personas pobres, y esas comidas son muy altas en calorías, carbohidratos, En grasas. general, más o menos. En general, la comida tipo tradicional, no sé, por ejemplo, acá, que, no sé, una comida muy tradicional son tipo los guisos, como estos stews, tipo, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, son calóricas, pero estrictamente son comidas saludables. Pasa más en Brasil, ¿no? O sea, no sé, lo típico son el arroz, no sé, una carne, arroz, porotos y alguna otra cosa más. Frijoles, ¿no? Claro, claro. Eso es súper balanceado. Y es como la comida que en realidad a veces es más barata. Pero ¿qué ha pasado? También por otro montón de cosas, ¿no? Por el estatus social que me da no comer esa comida. Que vos decís, tipo, la comen los pobres. Los ricos No comen- era por decirlo así. Pero te digo que son las sensaciones Claro. que la gente tiene. Ajá. O sea, acá es tipo comer guiso, muchas veces tipo, comida de pobre, en el sentido de... Son comidas que son muy tradicionales y que en general son baratas. Sí. Y son comidas que... ¿Sabes en qué yo estoy pensando? Estoy pensando en dos comidas. Yo soy de Paraguay, ¿verdad? Y en nuestras comidas típicas tiene mucha queso, ¿cómo se dice? Corn. Maíz, harina de maíz, y eso llena mucho, ¿verdad? Y también, por ejemplo, tengo una amiga, muy amiga mía, que siempre me hacía ají de pollo, que es algo típico de Perú. Sí. Y eso también me contó ella, mira, esto, yo dije, wow, qué llena que estoy. Sí, porque esto es algo que es más típico. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre esos alimentos? Es que Son es más como si naturales. llenan mucho. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad son alimentos que tienen un montón de calorías, pero tienen una composición y están basados en alimentos naturales, entonces te llenan. Cierto, Entonces, ¿qué te cierto. generan? Saciedad. Entonces no vas a comer lo mismo que si yo te doy lo mismo. Claro. En realidad eso es otro de los mecanismos por los cuales estos alimentos como muy industrializados son como tan cuestionados, que es la estructura de esos alimentos está totalmente modificada. Entonces si vos no sé, te digo, comer más chips. Como estas papas, no las chips que son cortadas, sino estas otras que son como todas igualitas. Ah, ok. ¿No? Que son Sí. como vienen esos tubos. Pringles. Sí, para Sí, no decir sí. marcas comerciales. Perdón. Que ahora no le dicen chips, le dicen otra cosa. Sí, acá todavía se llama Igual papas. chips, Sí, ok, pero acá ok, se llaman ok. papas chips, pero son como esos tubos que en Sí. realidad la estructura está totalmente rota. Sí. Entonces, ¿eso qué te genera? Te genera poca saciedad, no te llena. Entonces tu cuerpo no es consciente de que comió una determinada cantidad de calorías, entonces seguís comiendo. Entonces comes más calorías que si te comes el ají de pollo. Claro. Pasa lo mismo con los refrescos. Los líquidos, en realidad, cuando vas a la naturaleza, en la naturaleza los líquidos no tienen calorías. Es agua. Lo único, Sí. lo único que tiene calorías o tiene azúcar son los jugos, pero en realidad los jugos no están en la naturaleza. Los jugos los hace el humano a partir de la fruta, ¿no? Claro, O sea, claro. en la naturaleza los líquidos son líquidos. Entonces nuestro cuerpo es muy malo identificando líquidos con calorías y no se sacia. Entonces, en general lo que te puede pasar es que tomas, no sé, medio litro, 600 mililitros, 1 litro de un refresco, tomaste un montón de calorías y no te llenaste en absoluto. Claro, es algo que se come con la comida. Sí, sí, Y sí. que le suman calorías. Entonces vos en realidad lo que hiciste fue tomarte 600 mililitros, que tiene un montón de azúcar, un montón de calorías, y a eso le sumaste, no sé, una hamburguesa o le sumaste... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí distorsionás totalmente la capacidad del cuerpo de decir, mira, ya tenés que estar lleno porque comiste un montón. Claro. Entonces, esos mecanismos que controlan la saciedad, que en realidad son la forma de protegernos y decir, come hasta acá, se distorsionan cuando vos introducís cambios y introducís muchas modificaciones en la estructura de los alimentos. Entonces muchas veces estos alimentos, que son como muy tradicionales, sí dan como mucha saciedad, pero eso en realidad es bueno porque te protege de comer de más. Claro, sí, te vas a llenar y no vas a comer todo así. Sí, nosotros, por ejemplo, un meyú que tenemos, que es una comida típica, no me voy a comer 3 meyú. Con uno ya estoy llena Pero si y te hacen hamburguesa de un lugar de comida rápida, me como eso, las papas fritas y también la Coca-Cola. Y también capaz un capaz helado. te quedaste con hambre, Sí, porque es último, porque no- sí. ¿por qué? Porque en realidad Cierto. estructuralmente Claro. no tienen fibra, entonces es como que hay un montón de señales que no están. Entonces, como no están, y como son cosas que uno va modificando, ¿no? O sea, cuanto más modificado, uno tiene más riesgo Ajá. de
comer mal. Entonces como decías, la recomendación última actualmente es volver lo más posible cerca de la naturaleza. O sea, es como todo lo que venga de la industria muy procesado, desconfía. Esa es como la recomendación número 1, es como... Es como ahora algo que yo veo también es, alguna gente que conocí dice, me voy a convertir en vegetariano, porque ahí voy a comer menos carne, que puede ser que inflame o no te caiga bien, o sea, muy duro procesar, y voy a comer más verduras y frutas. Pero después comer muchas verduras y frutas como no les sacian y se van a cosas producidas en el supermercado que técnicamente sí está hecho de soja, por ejemplo, pero la cantidad de grasa y calorías que está en ese producto, en ese chicken nugget falso, por decir, es como ya deja de ser saludable. Solo porque es vegetariano no significa que sea saludable. Porque pasa mucho en esto que hablábamos, ¿no? De cierta forma son las recomendaciones de salud pública, sí, hay que comer menos carne, pero ¿a qué te vas? Y ese es el problema que corremos muchas veces. Y esta apropiación que hay de la industria de vuelta, ¿no? Entonces, los nuggets vegetarianos se los posicionan como, no, generalmente son verdecitos o hay plantitas. Sí, o siempre tienen como una comunicación muy fuerte para decirte, soy saludable. En realidad, desde el punto de vista de la salud pública, que te dicen, come poca carne. Esto me dice que, o sea, no está hecho con carne, ¿por qué no va a ser saludable, no? Entonces, ahí está como esta lucha que está habiendo, y sobre todo en Europa, que es como el lugar donde hay como un movimiento más fuerte hacia todo lo que es como la alimentación sustentable, y entonces a dejar de comer carne, ¿no? Está esta preocupación de, está todo bien, ¿y por qué están cambiando? ¿No? Entonces es mejor, ¿qué es mejor? Entonces, obviamente, uno puede ser vegetariano o flexitariano, ¿no? Pero en realidad la clave sigue siendo la misma. Es tratar de minimizar todo lo que sea industrializado. Y sobre todo lo que tenga estos nombrecitos raros de tipo aditivos y todo lo que termina en ante, tipo conservante, saborizante, emulsionante, o que muchas veces tienen como estos numeritos, ins, tanto. Eso hay evidencia, como esto que hablamos, ¿no? Emergente, ¿no? La ciencia siempre en algunos aspectos va lenta, pero está apareciendo evidencia sobre que estos productos, estas cosas no son totalmente inocuas. Sobre todo cuando nuestra alimentación, en Estados Unidos, por ejemplo, la alimentación, la mitad de las calorías que se consumen vienen de estos productos. Entonces, obviamente, tenés una asociación, o sea, es uno de los lugares con la mayor prevalencia, ¿no? De obesidad, o sea, tenés valores súper altos, y bueno, tiene que ver con ese cambio que vamos haciendo. En Uruguay anda por el 30, ¿no? Entonces estamos como mucho más bajo en cuántos productos de estos ultraprocesados comemos. Pero entonces, ¿cuál es el cambio, no? Entonces el cambio es irme hacia lo industrializado, ¿no? Bueno, esa no va a ser un buen lugar hacia donde ir. Y obviamente, toda nuestra toma de decisiones y la idea de simplificarnos el esfuerzo, simplificarnos el tiempo, nos juega en contra, ¿no? Entonces es como que nosotros mismos tenemos que tener como esta motivación para ir al súper y pensar que estoy comiendo y cocinar en mi casa. Entonces, hacer el tiempo para hacer eso. Sí, es como una intervención del lóbulo frontal, por decir, porque el resto de nuestro cerebro es como quiere placer inmediato, ¿verdad? De que sea rápido y rico y barato. Y ahí, en realidad, por eso es que cuando uno piensa, o sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? En esto que hablamos del tabaco, ¿no? Y lo mismo que hicimos en el tabaco. Intervenir. ¿En qué? En el entorno. Entonces, bueno, ¿qué es una de las cosas que más se habla actualmente, sobre todo en Uruguay, de como hay que hacerlo ya? Y regular la publicidad. O sea, hay cosas todas las estrategias de marketing destinadas a adolescentes, a niños, eso no puede existir. Entonces, hay como todo un movimiento, o cosas tan tontas como, voy a un hospital, ¿no? Y en un hospital me pueden vender refresco. Es como, ¿en serio? Es como el refresco me lo venden en el hospital, que es el lugar donde yo voy a cuidar mi salud. Entonces, como esas asociaciones, ¿no? Como, claro. O voy acá en Uruguay, bueno, en Estados Unidos seguro también, vas a una farmacia y a veces es como si fuera un supermercado, ¿no? Un kiosco. Sí. Encontrás tipo refresco, chocolate. Claro. Entonces también eso va generando como esto de, bueno, pues si me lo venden en la farmacia no está malo. Claro, pero en la farmacia también venden distintos fármacos, no sé, hay obviamente en diferentes países hay diferentes regulaciones de qué puede llegar a venderse en las farmacias, pero también, por ejemplo, hasta las cosas que uno se pone por la piel. Yo hace no tanto, como 2 años, no sabía que había un tipo de alcohol, que ahora no me estoy acordando, no era benzodil, no sé. Hay un tipo de alcohol que ponen en cremas que dicen que hidratan, por ejemplo, pero terminan deshidratando, de la cual uno necesita ponerse más crema
porque se siente seca su piel. Y es, bueno, pero yo no me voy a aprender todo el... ¿Qué significa? A mí no me gustó la química en la universidad, tampoco organic chemistry, no me gustó para nada y no me voy a poner a ver todas estas cosas. Claro, y ahí es como esto, ¿no? Siempre la lucha, no, contra los intereses económicos. Entonces es como, bueno, claro. ¿Cuál es el interés? Bueno, el interés es vender. Entonces esta lucha de, bueno, ¿qué te estoy vendiendo? Y de vuelta el rol del Estado, ¿no? O sea, claro, el Estado claro. protegiendo a la... Porque no podemos en esta lógica, ¿no? O sea, muchas veces es como... Acá a veces hay como un segmento y se da en otros países, ¿no? Como esto, pero tratan a la gente de tonta. Le ponen estos carteles que todos sabemos. Bueno, no estoy dando información, ¿no? Claro. Y muchas veces es esto de cuando son políticas que intervienen mucho, como que en determinados sectores generan como, pero porque es educar. No es solo educar, porque no necesariamente es solo educación, porque nosotros tomamos decisiones de una forma que no es totalmente racional, sino que nos basamos en muchísimas asociaciones. Entonces, necesitamos, obviamente, protección de determinadas prácticas, que generalmente son las corporaciones, ¿no? La farmacéutica, la industria cosmética, la industria de alimentos. Entonces, obviamente, tenemos estados que nos protejan y que generen regulaciones. Que esté en nuestro mejor interés, sí. Y obviamente, si querés tomar un refresco, lo vas a tomar. Pero en realidad lo que necesitas hacer es, bueno, lo tengo que elegir por mi propia voluntad y lo tengo que hacer con la información que necesito para poder decidir. Si después lo quiero tomar, tomalo. O sea, en realidad no estamos todavía en un momento donde uno diga, hay que prohibirlo, ¿no? Como el tabaco. Bueno, claro. El tabaco sigue existiendo, sigue comercializando. Acá, otra de las políticas es, no se puede ver, nunca se puede exhibir. Entonces, en realidad, si vos vas a un lugar donde venden tabaco, no lo puedes ver. ¿En quiere decir quiero... o sea, que te pone esa presión social también de casi como pasar vergüencita, ¿verdad? Tienes que pedir, claro, y en realidad, claro. Por ejemplo, en el supermercado, vas a la caja del supermercado, lo pedís y tenés que ir como a esto de atención al cliente a pedir que te lo den, que te lo entreguen, ¿no? Entonces es como barreras que se van poniendo una sobre otra para que... Y la decisión esa es más difícil. Claro. Yo solo te pongo unos obstáculos. Al revés que todo lo contrario, ¿no? Te lo doy en todos lados, la tele está llena, ¿no? Entonces es como, bueno, si es algo que no es bueno para tu salud, te protejo. Vos haces lo que quieras, pero yo te protejo porque en realidad del otro lado lo que hay son prácticas que lo que están haciendo es generar... Es que hay también muchos datos sobre qué produce el cáncer pulmón. O sea, no es que sin razones estamos hablando de cigarrillos. Creo que en otras... No sé si va a haber comentarios sobre esto. Si el gobierno empieza a regular demasiado, es como, ok, yo si quiero algo, quiero tenerlo disponible también. Pero no estamos diciendo eso. Es algo que sí se ha probado muchísimas veces que es malo. Bueno, le quiero hacer una pregunta sobre un paper que salió hace poco de la percepción de la frescura de las frutas. Sí. ¿Y qué encontraron con eso? Yo siempre supe, creo, Gali me contó, que le ponen como en Estados Unidos, un wax, ¿cómo se dice eso en español? Cera, a veces como a las manzanas para que brillen más, o no sé, le regan ahí con agüita. Bien, ahí en realidad nosotros tenemos como una colaboración hace muchos años con un instituto que es el Plant and Food Institute de Nueva Zelanda. Entonces, hemos trabajado con aspectos metodológicos y en realidad ese trabajo fue liderado por ellos, se hizo en Nueva Zelanda y tiene que ver con entender esto de la percepción de frescura, porque eso se vincula con esto otro que estábamos hablando que es como la sustentabilidad, ¿no? Y se vincula mucho con un aspecto que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, que es el desperdicio de alimentos. O sea, ¿cuánto se tira de alimentos que están perfectamente en buen estado y aptos para consumo humano? Entonces, lo que pasa sobre todo con las frutas y las verduras es que tenemos como estándares comerciales muy estrictos. Entonces, ¿qué decís? Algunos son naturales, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces los supermercados exigen que las manzanas tengan determinado diámetro. Si son muy chiquitas no te las compro y si son muy grandes tampoco. O la forma, ¿no? Si es una zanahoria con una forma, si está deforme, no la vendo, ¿no? Entonces, claro, el aesthetic. ¿Qué genera eso? En uno es como uno lo que va a buscar es el producto perfecto. Porque en realidad el mercado también está... nos ha generado esa idea de que las manzanas son todas iguales, todas con un tamaño, y si es muy chiquita es tipo, no, ¿por qué voy a pagar el mismo precio? Bueno, pero en realidad, desde el punto de vista del alimento es igual, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a lo estético son clave para entender
por qué la gente no elige determinados productos que después se terminan tirando, ¿no? Entonces, en realidad, acá pasa mucho esto con, no sé, la forma, ¿no? No sé, los sweet potatoes, los boniatos que son muy grandes, no se venden, ¿no? O sea, no tienen como un destino comercial, o pasa un poco las frutas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a nivel de los productores, las frutas que son muy chiquitas no invierten el tiempo en sacarlas del árbol, las dejan ahí. ¿Por qué? Porque después no la van a poder vender, o lo que le van a poder pagar por esa fruta tan chiquita no compensa el tiempo que ellos invierten. Entonces, nosotros tenemos como una línea de investigación que tiene que ver con el desperdicio de alimentos, entendiendo cuáles son los determinantes, por qué pasa. Y ese trabajo que se hizo con Nasrallah tenía que ver con esto, bueno, qué es lo que una espera con el concepto de frescura, en particular aplicado a fruta, y en particular, en realidad, lo que está pasando en esto de evitar, lo que vos decís, por ejemplo, de tener que ponerle, no sé, pasa también lo de la cera, pasa mucho con los cítricos, esto que brillen, entonces si brillan es como, esto es mejor que el que está opaco. Sí. No necesariamente. Y en general es al revés, ¿no? Elegir lo que no esté brillando, porque seguro que no tiene cera. Sí. Entonces, parte del desarrollo como agronómico, ¿no? Con esto de que se generan nuevas variedades y se cruzan para generar productos que tengan determinadas características, ese instituto está trabajando mucho en desarrollar o generar variedades a partir de esta selección natural que duren más tiempo en cámara sin necesidad de agregar sustancias extrañas ni nada que se le parezca. Entonces ese trabajo tenía que ver con entender, bueno, cómo la gente percibe el concepto de frescura, que es esto, un concepto como muy multidimensional, ¿no? Donde sí hay aspectos que tienen que ver con lo sensorial, entonces es un producto que va a tener características sensoriales que espero, un producto que no me va a hacer daño, ¿no? O sea, como, no, el fresco no tiene nada, que tiene que ver con cuánto tiempo pasó desde que se produjo, ¿no? Entonces tiene que ver con una manzana. Si estuvo 6 meses en cámara, no me parece fresca, porque estuvo 6 meses en cámara, pero en realidad es igual a la que había sido producida, si está conservada en determinadas condiciones, y porque es una manzana. Entonces, tiene que ver con eso y con la percepción de ese tipo por ejemplo, de variedad de manzana que podía almacenarse más tiempo. Entonces, ahí aparece mucho esto de, como siempre, ¿no? La segmentación. Grupos de gente que piensan cosas totalmente opuestas. Entonces, personas que te dicen, qué idea maravillosa, y personas que dicen, eso no es natural, ¿no? Entonces, y esos insumos para lo que sirven básicamente es como para pensar cómo hacer para cambiar esas percepciones. Y cambiar el comportamiento. Claro, o sea, eso es lo que me doy cuenta, es su línea de trabajo, es básicamente observar de alguna manera, sea con eye tracking o con lo que deciden, o sea, observando las tomas de decisiones en situaciones más artificiales, pero también realísticas, como me dijo ahí. Sí. Y después ver qué factores, qué se puede cambiar o qué aspecto variable del producto se puede cambiar para que cambie la percepción y, cambiando esa percepción, la toma de decisión. Sí, y pues de productos pueden ser como esto más tipo intervenciones, ¿no? O sea, cómo puedes intervenir y qué mensajes tenés que dar. Entonces, hemos trabajado mucho con eso de esta línea de trabajo que se llama mucho como co-crear, ¿no? Crear con los destinatarios de un mensaje. Bueno, ¿qué te tengo que decir para que le pongas menos sal a la comida? Sí. O sea, ¿te tengo que decir que hace mal para la salud la sal o te tengo que decir que el producto va a ser, o el alimento va a ser igual de rico si le agregas tipo jugo de limón y no sé qué? ¿Por dónde voy? Entonces, entender eso, porque muchas veces, ¿no? Como desde la política pública o como los organismos tomadores de decisiones, mucho de esto de seguir por el mismo camino, ¿no? Entonces te sigo diciendo, la sal aumenta la presión arterial. La gente ya lo sabe. Claro. No cambia su decisión porque en realidad no todas nuestras decisiones son pensando en la salud, tiene que ver en el placer, tiene que ver con otro montón de cosas, ¿no? Entonces, esto de ir por otros lados muchas veces es más eficiente, ¿no? Entonces tiene un efecto mucho mayor y muchas veces es esto de, ¿no? Como salir de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja en el sentido de no seguir involucrado. Que las decisiones no las piense un creativo o un técnico maravilloso y que se le ilumina su mente con una idea maravillosa, sino que salga de quienes efectivamente se comportan y toman decisiones todos los días, ¿no? Entonces, como esos generalmente en estas estrategias como de co-creación es esto, ¿no? Entender cómo se comporta la gente, cómo percibe
¿Y cómo les parece que se puede hacer para que hagan algo distinto? Después sí, trabajar con esos insumos a nivel más técnico, diseño, lo que sea. Y en general, muchas veces probar cómo eso funciona, ¿no? Entonces, como este proceso como iterativo de... Sí, siempre es tratar de cambiar el comportamiento a través de distintas intervenciones. Puede ser el producto, puede ser una campaña, puede ser la persona misma y la información que le das. Usted está del lado bueno. Porque sí. está del lado bueno, porque hay del otro lado, como le había dicho antes, del neuromarketing, pero ¿cómo hacemos para que la gente compran nuestro producto que sabemos, o por ejemplo con redes sociales, ¿cómo hacemos para que gasten más de su tiempo ahí y no paren de hacer el scroll y ahí mantener la atención? Así que en realidad eso me pasa mucho, ¿no? Porque en realidad los que, por ejemplo, cuando formulás un producto y decidís cuánta sal, azúcar tiene, en general son los ingenieros de alimentos, ¿no? Entonces en realidad lo que pasa mucho, ¿no? Ahora no tanto porque sobre todo en los ambientes donde me conocen, pero es como cuando vas a un lugar donde es más desde el lugar de la salud pública y decís soy ingeniero de alimentos, sos de los malos. Es como esta idea de, ¿no? ¿Cómo estás mezclado si vos en realidad tendrías que estar pensando estrategias para que la gente compre más productos que son una porquería, ¿no? Entonces, claro. Porque también desde la disciplina lo que muchas veces pasa, ¿no? Como esto de que está todo compartimentado. Por ejemplo, en la formación de ingeniería de alimentos no hay nada que te haga pensar sobre, por ejemplo, salud pública. ¿No? O sea, ¿cuál es el impacto de vender productos con mucho azúcar? O sea, no hay. Entonces, sí ves nutrición y la recomendación y no sé cuánto, pero desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de tu responsabilidad como profesional, cuando haces una recomendación en una empresa, usa aditivo. ¿Qué aditivo? Tanto, tal cantidad. ¿Y por qué? Bueno, pero analizar y pensar desde el lugar de salud pública no está esa formación. Entonces, claro, muchas veces se piensa esto de bueno, no, pero son productos que están habilitados bueno, pero está bien, te puedo agregar toda la azúcar que quieras, pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar de, no sé, en una industria para cambiar las cosas? Entonces, muchas veces a nivel, por lo menos de la ingeniería de alimentos acá en Uruguay, falta esa problematización, ¿no? Entonces falta como ese costado donde en realidad tenés todas las herramientas para orientar buenas tomas de decisiones o para convencer a la gente que, ¿y por qué le ponen 10% de azúcar? Le puedes poner 8 y la gente no se va a enterar. ¿No? Entonces, como esas lógicas que no están instaladas porque no están problematizadas. Entonces, muchas veces como esas visiones como muy disciplinarias que pasan a otros lados, ¿no? La medicina o o la nutrición muchas veces es, solo los efectos en la salud. Y te digo que es malo tomar refresco. Bueno, pero no es solo por ahí, ¿no? Como esta visión de la gente come por otras cosas y cómo lo puedo trabajar y desde dónde y por qué no solo educación, ¿no? Entonces hay como todo un montón de aspectos que salen de problematizar y salir de tu cajita, que son los que después te llevan a que el impacto de lo que haces sea mayor, ¿no? Entonces, otra cosa que quiero saber, no sé si ya lo han pensado o lo van a hacer, es ver cambios a lo largo del tiempo, o sea, un estudio longitudinal, se puede decir en español, de antes, o sea, por ejemplo, cantidad de personas que fumaban antes que se implementó esto versus ahora, unos años después. O, por ejemplo, la cantidad, o sea, el porcentaje de obesidad en niños, obesidad en personas de adolescentes o adultos o lo que sea, antes que se implementó todos estos cambios y después para demostrar, miren, realmente a nivel mayor está funcionando. En realidad para el tabaco no está para esta última cambio del etiquetado, pero sí hay estudios de que muestran cuántos fumadores o cuáles son las ventas de cigarro y cómo han bajado. Eso sí hay estudios longitudinales y basados como más en aspectos vinculados con las ventas y demás. Eso hay. En lo que tiene que ver con la alimentación, el primer problema que tenemos es esto que la obesidad, los efectos son a largo plazo, son mediano y largo plazo. Entonces, para ver que vos introducís las advertencias, si genera un cambio en la obesidad, primero, no es tan fácil de que ocurra solamente con una intervención tan pequeña, y después necesitas 5 o 10 años mínimo, ¿no? Claro, sí. Lo que se hace, que en realidad Chile es uno de los países, Chile implementó estas advertencias, pero a la vez con otras políticas. Entonces ahí no puedes ver el efecto desagregado, es el efecto del paquete. Chile lo que hicieron ellos tienen datos de ventas, mejor dicho de compras. O sea, tienen como un panel
de estas consultoras internacionales que lo que hacen es tienen grupos de familias que cada vez que van al súper escanean todo lo que compran. Entonces, lo que han visto sí son cambios en las compras y cambios en la cantidad de azúcar, grasa y sal. O sea, sí funciona. ¡Wow! Muchas veces en Uruguay en realidad Uruguay tuvo un proceso muy complejo en la implementación de esta política en particular porque la entrada en vigencia de la política coincidía con el cambio de gobierno. Y hubo un cambio de gobierno que fue cambio de partido. No fue que fue la continuidad. Entonces después de 15 años cambió el partido político a cargo del gobierno. En cualquier país eso interrumpe las cosas, sí. Claro, pero era como que a quién se le ocurre poner el mismo día el cambio de gobierno, ponerlo 3 meses antes mismo. Claro. Entonces eso introdujo como un montón de ruido y se puso en pausa, después se introdujeron cambios, entonces hay como un montón de ruido. Y el otro problema que tiene Uruguay es para hacer ese tipo de evaluación, bueno, primero es que no tenemos como esos paneles, esos datos de ventas tan claros, porque somos un mercado muy chiquito, entonces a las consultoras como que tanto no les interesa. Se había conseguido como un contacto para tener esos datos gratis, pero obviamente con los cambios de gobierno dejó de ser una prioridad. Y lo otro que pasó fue ni más ni menos que la pandemia del COVID, ¿no? O sea, la entrada en vigencia de la política era el 1 de marzo de 2020 y el COVID llegó el 13, en Uruguay llegó el 13 de marzo del 2020, ¿no? Entonces ahí obviamente, si tenés el COVID de por medio, tenés un ruido. Obviamente se podría hacer comparando con algunas categorías que no se ve, uno no espera que se le afecta. Se puede jugar con un montón de cosas. Eso acá no se puede hacer por limitaciones varias. Lo otro que siempre es interesante, además de cómo impacta en lo que la gente hace, es cómo impacta en lo que la industria hace. Claro. En el sentido de, si yo te digo, tenés que ponerle un cartel que diga exceso de azúcar, ¿bajás el azúcar o no te importa? Entonces, Chile, por ejemplo, lo que mostró es que sí bajan el azúcar. En algunos productos sí bajan la sal. Entonces, hay dos efectos que van de la mano. El cambio en el comportamiento y el cambio en lo que hace la industria. Que vos, aunque sigas comiendo un producto, tiene menos sal. Claro, porque quieren adaptarse a eso también. Para sacarle el octógono. Entonces, en realidad, a nivel Chile es como el país que como lo implementó antes, tiene como un camino ganado en eso y tiene varias evaluaciones de estas longitudinales. Pero igual son representativos porque no es que, o sea, sí somos diferentes en cada país, sí hay culturas diferentes, comidas típicas diferentes, una política diferente, industria diferente, pero al mismo tiempo somos seres humanos y como podemos cambiar usando como representación lo que está pasando en Chile, que, bueno, no tenían al principio con esas etiquetas muchos datos, pero después se fue probando que sí, en realidad fue buena decisión, sí cambia la toma de decisiones y sí están funcionando. Y lo otro interesante es que en realidad, como estos, por ejemplo, si vas a las advertencias, se han ido implementando en distintos países y se han ido implementando estos países con distintas culturas, distintos contextos, pero también con cambios sutiles en lo que es el diseño de la política. Entonces, yo qué sé, México lo implementó con... y Argentina también, hay una advertencia que dice contiene edulcorantes, ¿no? Y hay una que dice contiene calorías, contiene cafeína. Entonces, perfecto, para un refresco, si ahora voy a un refresco y tiene exceso de azúcar y exceso de cafeína, eso como me impacta, ¿no? O sea, entonces, entender cómo la política en cada país va funcionando sirve por un lado para esto que vos decís, tener resultados agregados de cómo funciona y también para comparar ciertas cosas, sobre todo en esto de perfecto, ¿y a la industria qué hace? Si tiene que agregarle un cartel que dice tiene edulcorantes, ¿le saca el azúcar y le pone edulcorantes o deja el azúcar? ¿No? Porque ¿qué prefiere? Claro. Entonces hay como un montón de diferencias que son interesantes y que obviamente los datos tienen que salir de la vida real, ¿no? Porque obviamente esas pueden ser simulaciones, pero para entender qué es lo que va a hacer efectivamente la industria, el consumidor, hay aspectos que tienen que ver con entender la vida real. Y la otra diferencia es diferencias en la cantidad de productos que tienen estos simbolitos. Entonces, por ejemplo, México y Argentina son de los países más exigentes. Entonces, si vos vas a comprar, no sé, capaz que panes, el porcentaje de panes que te queda sin simbolito es mucho menor. Entonces, ¿qué hace una persona? Eso tiene como un efecto de que se diluye, es tipo, si todo tiene, me da igual, compro cualquiera. Claro. Porque no tiene elección alternativa
o impacta más porque dice, no, mirá, mejor cocino en mi casa, ¿no? Entonces hay como todo un montón de estos compromisos en lo que tiene que ver con el diseño de la política y el comportamiento, que muchas veces en lo que tiene que ver con los diseños experimentales y no lo llegás a ver, porque no es lo mismo. Claro, no es lo mismo cuando uno, como dije, cuando uno está llegando del trabajo cansado, teniendo hambre o no teniendo hambre también influye mucho. Por eso hay muchísimos factores para considerar, pero es importante estudiar esto. Lo que quiero saber es si sabiendo todo esto y siendo experto en este tema, si te tardas 1.000.000 de años adentro del súper. No, porque yo lo que hago es usar la recomendación que te dije, que es casi que no compro nada que venga de la industria. Entonces yo lo que hago es tipo, cocino, o sea, me gusta mucho cocinar igual. Claro. Entonces nada, cocino. Natural. Hago mi pan de masa madre, cocino como natural, como poca carne. Entonces en realidad voy al súper y es muy rápido porque lo compro en el súper, es tipo básicamente leche, harina y creo que alimentos, creo que nada más. Ok. Porque los otros los compro. Pero sí lo tiene en cuenta. O sea, por ejemplo, le he entrevistado a otras personas que están muy adentrados en algo. Por ejemplo, estudian el sueño, ciclos de sueño, lo importante que es dormir, tal y tal. Y le pregunto, ¿y usted duerme 8 horas? Y no, es que no puedo. Yo soy muy coherente conmigo mismo. Qué bueno. Y nada, y en realidad, tipo, como socialmente también genera esto de, tipo, del hiperradicalismo, ¿no? O sea, en realidad me consideran como muy radical. Yo nunca te voy a tomar un refresco, o sea, no voy a tomar, o sea, no tomo. Así sea lo único que hay, no voy a tomar. O sea, ¿En serio? Claro, no. Y después genera como estos... Ay, sí. En mi caso, por lo menos, adentrarme en este mundo me ha llevado como yo siempre nunca comí como no saludable, nunca tuve una dieta como muy desordenada, pero en realidad me ha llevado a ser cada vez más radical. Claro. Entonces, nada, y eso muchas veces también ha generado, ahora ya me conocen, ¿no? Pero me ha generado como esto de, me se me hace un cumpleaños y no hay, ¿no? Como esto no hay agua. Tipo, no. Y es tipo, pero toma. Sí, pero tomar refresco. No, tomar refresco, no seas pesado. Sí. No voy a tomar, yo no quiero. Es como lo mismo de lo social cuando una persona dice no tomo. Es como hay un componente social de te crees mejor que nosotros o algo así. Yo tengo una amiga que le pasa, pobrecita, no le gusta lo dulce. No es ni siquiera por su salud o algo consciente, simplemente no le gustan los dulces y siempre es como cuando llega su cumpleaños todos así, ay, no te podemos comprar ni un dulce ni una torta para celebrar o no querés comer el helado, es como casi un, no sé. Y genera, o sea, nada, en realidad por eso mis amigos, pero ya te conocen, claro. Pero genera como esto de, yo soy muy radical y soy como muy apegado a lo que yo predico, o sea, en realidad es esto de tipo la comida industrializada, no, o sea, en realidad esto me pasó hace poquito de estar en el hospital, de que viniera la nutricionista y tipo, me había pasado que cuando entré tipo en emergencia me habían dado tipo el otro día de desayuno era tipo una de estas cremitas tipo con almidón y leche y una gelatina con colorante tipo. Fue como no había cenado, era como bueno, nada, lo voy a comer. Entonces al otro día viene la nutricionista y me dice, hay algo que no comas. Entonces le digo, sí, ultraprocesados. Entonces me mira con cara como desesperada, me dice, nosotros no ofrecemos ultraprocesados. Y le digo, pero me trajeron una gelatina. Pero allá me trajeron gelatina que tiene colorantes, saborizantes. Le caíste re mal, seguro. Sí, me miró con la cara de odio, ¿de dónde lo sacaron? Entonces fue tipo, y además, claro, y después uno se da cuenta de toda esta incoherencia, ¿no? O sea, era una profesional que sabe el tema y en realidad después, a cada rato venía, no sé, después me venía, no sé, una preparación con carne que tenía jamón. El jamón también es ultraprocesado, o sea, no me digas que no me vende. Entonces, generé esto, pero obviamente no lo comí, entonces claro. soy como muy recto. Y bueno, está bien, sí, uno tiene que adherir a lo que predica, ¿verdad? No puede decir, haz lo que digo y no lo que hago, ¿verdad? Igual a mí es esto, yo qué sé, la cocina me gusta y me gusta desde chiquito. Claro. Como algo que siempre me gustó. Entonces, nada, hago pasta casera, yo qué sé, como todo un montón de cosas de cocinar y que realmente... Puede sostener este estilo de vida. Igual tiene que ver con mucho de priorizar, ¿no? Porque en realidad mucha gente también te dice, ¿y cómo tenés tiempo? Bueno, en realidad es un tema de qué priorizás y cuál es el rol que le das a la alimentación, que es como central en tu vida, ¿no? O sea, la alimentación te condiciona cómo te sentís incluso, ¿no? Entonces, en realidad, obvio, sí, le voy a dedicar un montón de tiempo, pero porque para mí es importante. Y capaz que dejo de hacer otras cosas, pero voy a cocinar y voy a tener la alimentación. Claro, para mí eso es el dormir sí o sí, nunca en mi vida.
bueno, no, mentira, una vez en mi vida, pero era por una fiesta, no era por estudio, me he quedado, o sea, trasnoché, nunca, porque llega un punto en la noche donde digo, mira, no hay nada más importante que de mi sueño en este momento. No me voy a quedar en tu fiesta, no me voy a quedar estudiando, aunque sea al día siguiente y no sepa nada. Y bueno, Me pasa eso son mucho con eso también, que es como esto de las horas de sueño para mí son muy importantes. Sí, ¿no? eso es algo que yo priorizo. Yo voy, tipo, todos los días voy al club, tipo, natación, o tipo, otro tipo de actividad, y voy muy temprano. Entonces, en general, lo que hago es, para poder dormir las horas que necesito acostarme temprano. Claro, nada, claro. Pero es como, para mí es como la rutina esa de dormir lo más cerca posible de las 8 horas, es como, nada, algo que hay que respetar al máximo, porque si uno no se cuida es como, ¿no? Y bueno, y para cerrar la entrevista, ¿qué sugerencia o consejo le puede dar, no solamente a los oyentes de sobre nutrición, que ya sabemos más o menos su opinión, pero también a los jóvenes hispanos que estén mirando y queriendo adentrarse más en la ciencia? Yo creo que esto de hacerlo, como no tener miedo primero que no tener miedo como al fracaso, de que todos en realidad en algún momento fracasamos, y a todos en algún momento las cosas se nos hacen muy difíciles, ¿no? Es como esto de, a mí en realidad yo creo que sí he tenido una carrera buena y que estoy como orgulloso, pero no es que haya sido fácil, ¿no? Y uno tiene que vencer con un montón de obstáculos todo el tiempo. Es un mundo como muy complejo, es un mundo muy competitivo, lleno de mucho ego. O sea, esto en la academia es todo lo que tenemos, porque no nos pagan bien. Sí, igual no hay necesidad de ser egocéntrico y tener mucho ego y ser malo, ¿no? O sea, uno puede gustar puede sentirse bien con lo que uno hace, pero no tiene por qué mentir a los otros. Cierto. Y eso es muy común, sobre todo en Uruguay, que es un país muy chiquito, es muy común esto de los egos, y es tipo, esto es lo que yo hago y vos no sos. O sea, es como muy difícil, es un ambiente como muy competitivo. Clicky, como dicen en inglés. Sí. Y es eso, muy competitivo, es muy complejo, pero creo que esto de perseguir y hacer lo que a uno le gusta. Para mí, ese es como ese es el gran aprendizaje de cuando uno hace lo que a uno le gusta, es como todo el resto es fácil, ¿no? Como si uno lo está sufriendo, es como, no, por acá no. Sí. Y siempre como esto para mí la otra es como rodearse de gente que más allá de la capacidad sea buena gente. O sea, como eso es como otra de las cosas que aprendí, es como alejarse de los ambientes tóxicos, ¿no? O sea, muchas veces es como, este es el laboratorio, el mejor laboratorio, me voy a quedar acá. Y es un ambiente horrible, lleno de gente como fea. Y creo que esto de alejarse de esos ambientes tóxicos para mí es otra de las cosas que he aprendido, como de no darse por vencido al primer fracaso, es como hacer lo que a uno le gusta y seguirlo intentando. Y también saber cuándo tomar esa decisión de irse, sí. De irse de determinados lugares, me costó unos cuantos años. Y un pico de estrés mediano. Sí, claro. Pero después hay un alivio, sí, eso yo también pensé. Hubo un punto en mi vida donde dije, o me voy a un lugar donde sé que es frío y que no me van a apoyar, pero es como mejor en mi resumen, ¿verdad? O soy feliz. Y elegí ser feliz. Sí. Y en realidad no es que sea una o la otra, ¿no? Yo creo que también, en esto que yo te contaba, ¿no? Yo dije, bueno, me voy a quedar acá y voy a hacer las cosas bien. Y lo voy a demostrar que se puede hacer una buena tesis de doctorado en Uruguay y no sé qué. Y en realidad sí se puede hacer, o sea, no necesitas... Obviamente que hay temas donde sí, necesitas el mejor equipo y no sé... Sí, bueno, nada, si quiero trabajar en FMRI, bueno, en Uruguay no va a ser el mejor lugar, porque bueno... No. Hay uno y que tampoco es tan fácil de usar, entonces es como, bueno... Sí. Pero hay otros lugares donde, no necesito, yo qué sé, lo que yo trabajo es gente, la gente que está en todos lados, es entender cómo la gente actúa, entonces... También esto de no idealizar, en esto que vos decís, ¿no? del ambiente latino, no idealizar el primer mundo, entre comillas, no idealizar que todo lo que se hace en Estados Unidos es maravilloso, todo lo que se hace en Europa. No, en América Latina somos muy buenos, hacemos cosas que son muy buenas, que a veces son mejores, pero que no tienen tanto reconocimiento porque somos de otros lugares. Y hay gente que es igual o más capaz. Entonces esto también de embrace, me sale como esto ¿no? Como también como que... apreciar y valorar el lugar donde uno está y tener claro que uno puede hacer cosas buenas en donde está y donde nació y donde se quiere quedar. Puede ser que te quieras ir a otro lado, pero no es necesario eso no es para salir adelante o ser alguien o hacer buena ciencia. Eso lo tengo muy cerca de mí, este orgullo hispano de no, vamos a hacerlo bien en nuestros países porque tenemos personas muy capaces y se puede, hay recursos, hay que trabajarlo más, pero cuando hay más interés, desarrollar otras
así, crear oportunidades, eso Sí, claro justamente. que obviamente todo lo que es tipo la Sí, financiación, sí, y depende sí, mucho sí. del área. Hay áreas donde son Claro. áreas que están Pero mucho hasta- dinero, son más complejos. Hasta me han dicho en entrevistas, mira, yo me formé, por ejemplo, en México, en la UNAM, me fui a Estados Unidos, no era Estados Unidos, era otro país y no sabían hacer las cosas que yo sabía hacer. Y es como increíble. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por charlar conmigo, una conversación muy animada, muy interesante y voy a pensarlo bien antes de elegir La una próxima que dirección. comas refresco, que tomes refresco, yo sé que me hace. Voy así. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias a vos por venir hasta acá y por invitarme a compartir este espacio y por la charla que estuvo tan interesante. y Por divertida. supuesto, por supuesto. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.